El sobre Manila descansaba sobre mi mesa de cocina como una bomba sin explotar. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Roberto, mi único hijo, y aún no había encontrado el valor para abrirlo completamente. El abogado me lo había entregado con instrucciones precisas. Léalo cuando esté sola, señora Morales. Roberto fue muy específico al respecto. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeña casa en Queens, con la misma insistencia que mis pensamientos tormentosos. A los 67 años, creía haber vivido todas las pérdidas posibles. La muerte de mi esposo 5 años atrás me había devastado. Pero esto era diferente. Los padres no deberían enterrar a sus hijos. Roberto había muerto de un infarto masivo a los 38 años, sin previo aviso, sin oportunidad de despedirse. Un día estaba discutiendo conmigo por teléfono sobre si debía llevar a mi nieto Diego de 9 años al partido de béisbol del sábado. Y al siguiente estaba en una morgue, víctima de una condición cardíaca que nadie sabía que tenía. El sonido de llaves en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Rápidamente deslicé el sobre bajo un montón de facturas, cuando escuché la voz de Alejandra, mi nuera. «¿Doña Carmen? ¿Está aquí?» Alejandra nunca me había llamado simplemente Carmen, siempre con el formal «doña», manteniendo esa distancia respetuosa pero fría que había caracterizado nuestra relación durante los 8 años que estuvo casada con Roberto. Era una mujer hermosa, sin duda. Cabello negro sedoso, siempre perfectamente peinado, uñas impecables, ropa que gritaba dinero aun cuando Roberto trabajaba turnos dobles como supervisor en la planta de Ford para costear el estilo de vida que ella consideraba apropiado. «En la cocina, mija», respondí, usando el término cariñoso que ella toleraba pero nunca correspondía. Entró con Diego aferrado a su mano, ambos vestidos completamente de negro. Mi nieto tenía los ojos hinchados de llorar, pero Alejandra lucía impecable como siempre. Su maquillaje era perfecto, su vestido negro de marca, sus zapatos brillantes. Era como si hubiera salido de una revista de moda con temática de luto. «Necesitamos hablar», dijo Alejandra sin preámbulos, soltando la mano de Diego y dirigiéndose hacia la mesa donde yo había estado sentada. Sobre la casa, sobre las finanzas, sobre todo. Diego se acercó a mí inmediatamente, como siempre hacía. Era un niño sensible, con los ojos grandes y expresivos de su padre y la misma sonrisa tímida que Roberto tenía a su edad. Lo abracé, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se relajaba contra el mío. «¿Quieres algo de beber, Diego? ¿Un poco de chocolate caliente?» Él asintió sin separarse de mí. Alejandra observó nuestra interacción con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Impaciencia? ¿Molestia? ¿O algo más calculado? «Diego, ve a ver televisión a la sala», ordenó Alejandra. «Los adultos necesitan hablar». «Puede quedarse», dije suavemente. «No tenemos secretos, ¿verdad?» «Sí tenemos», respondió Alejandra con firmeza. «Y es hora de discutirlos». Preparé el chocolate caliente para Diego y café para nosotras, usando esos minutos extra para estudiar a mi nuera. En las 3 semanas desde la muerte de Roberto, había notado cambios sutiles en ella. Una nueva confianza en su postura, una manera de hablar más directa, menos deferente. Era como si la muerte de mi hijo hubiera liberado algo en ella que había estado contenido durante años. «Diego, por favor, ve a la sala», insistió Alejandra cuando regresé con las bebidas. «Esto es importante». Mi nieto me miró buscando confirmación. Le hice un gesto hacia la sala, no queriendo crear tensión innecesaria, pero algo en el tono de Alejandra me puso en alerta. Como psicóloga retirada, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando las personas estaban actuando, y había algo demasiado ensayado en la forma en que Alejandra estaba manejando esta conversación. Una vez que Diego estuvo fuera del alcance del oído, Alejandra se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Doña Carmen, necesito que sea honesta conmigo. ¿Roberto le dejó algo? ¿Algún dinero? ¿Alguna propiedad? ¿Alguna inversión que yo no conozca?»
La pregunta me tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. Alejandra siempre había sido muy consciente del dinero, siempre preguntando sobre las finanzas, siempre sugiriendo que Roberto debería pedir aumentos o buscar mejores trabajos. ¿Por qué me preguntas eso, mija? Porque los números no cuadran, respondió, sacando un folder de su bolso. He estado revisando todas las cuentas de Roberto, todos sus documentos, y hay discrepancias. Dinero que debería estar ahí y no está. Referencias a propiedades que no puedo localizar. Abrió el folder y desplegó varios documentos frente a mí. Estados de cuenta bancarios, documentos de inversiones, copias de cheques. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando reconocí algunos de los números y referencias. «Mire esto», dijo, señalando una línea en un estado de cuenta. Transferencias regulares por $3,000 cada mes durante los últimos 2 años. ¿A dónde iba ese dinero? No era para gastos de la casa, no era para Diego, no era para ahorros. Desaparece. Tomé el documento con manos que esperaba que no temblaran. Roberto me había estado enviando dinero todos los meses, diciéndome que era para, por si acaso, para emergencias, para mi vejez. Yo había protestado, diciéndole que no necesitaba su dinero, que podía cuidarme sola con mi pensión, pero él había insistido, con esa terquedad suave que había heredado de su padre. No sé de qué me hablas. Mentí, odiándome por hacerlo, pero sintiendo instintivamente que necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando realmente. ¿Y esto? Alejandra deslizó otro documento hacia mí. Documentos de una LLC llamada Inversiones Morales. Roberto era el único propietario. ¿Sabe algo sobre esto? No sabía nada sobre ninguna LLC, pero el apellido era inconfundible. Roberto había estado haciendo algo en secreto, algo que aparentemente había ocultado tanto de mí como de su esposa. Alejandra, yo... comencé, pero ella me interrumpió. Doña Carmen, entiendo que quiera proteger la memoria de Roberto, pero soy su viuda. Tengo derecho a saber qué nos dejó. Tengo un hijo que mantener, una casa que pagar, gastos que cubrir. Si Roberto escondió activos, necesito encontrarlos. La palabra viuda sonó extraña viniendo de ella. No falsa exactamente, pero sí mecánica. Como si fuera un título que había asumido más que una descripción de su dolor. ¿Has hablado con el abogado de Roberto?, pregunté. Por supuesto. El señor Thompson dice que solo puede discutir conmigo lo que está en el testamento oficial, pero ese testamento es básicamente vacío. La casa, los carros, las cuentas de banco normales, nada más. Y yo sé que Roberto era más cuidadoso que eso. Era más inteligente. Tenía razón. Roberto siempre había sido meticuloso con el dinero, siempre planificando, siempre preocupándose por el futuro. Era imposible que hubiera muerto sin hacer provisiones adecuadas para su familia. No sé qué decirte, mija, repetí, sintiendo el peso del sobre oculto bajo las facturas como si fuera de plomo. Alejandra me estudió durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos, que Roberto había descrito una vez como del color del chocolate más fino, ahora me parecían fríos, calculadores. Está bien, dijo finalmente, comenzando a recoger los documentos. Entiendo que esto es difícil para usted también, pero doña Carmen, si encuentra algo, cualquier cosa, necesito que me lo diga. No es solo por mí, es por Diego, es lo que Roberto habría querido. Después de que se fueron, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando el lugar donde había estado el folder de Alejandra. La invocación de Diego, la sugerencia de que estaba traicionando los deseos de Roberto al no hablar, había sido hábilmente manipulativa. Reconocí la táctica de mis años como terapeuta, usar la culpa y la responsabilidad emocional para obtener lo que se quiere. Finalmente, saqué el sobre manila de su escondite y lo abrí completamente por primera vez. Dentro había 3 elementos: una carta de Roberto dirigida a mí, un conjunto de llaves que no reconocí y una dirección escrita en la letra familiar de mi hijo.
La carta estaba fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Mami, si estás leyendo esto, algo me ha pasado, y el abogado ha seguido mis instrucciones. Sé que esto te va a sorprender, pero durante los últimos 3 años he estado comprando propiedades. Una casa en Astoria, un dúplex en Brooklyn, y 2 carros que están guardados en un garaje privado. Todo está a tu nombre. No se lo digas a Alejandra. Por favor, confía en mí en esto. Hay más en la caja de seguridad del Chase Bank en Northern Boulevard. Tienes las llaves. El número de la caja es 847. Ve sola. Te explico todo en una carta que está en esa caja. Por ahora, solo necesitas saber que Diego y tú van a estar bien, pase lo que pase. No confíes en Alejandra más de lo necesario. Hay cosas sobre mi matrimonio que nunca te dije, cosas que descubrí demasiado tarde. Protege a Diego, protégete a ti misma. Te amo, mami. Siempre. Roberto. Las manos me temblaron mientras releía la carta 2 veces, luego 3. Roberto había estado escondiendo activos, pero no de mí. Los había estado escondiendo para mí, y me estaba advirtiendo sobre Alejandra. Miré hacia la sala donde Diego había estado viendo televisión hacía menos de 1 hora, recordando cómo se había aferrado a mí, cómo parecía buscar consuelo que su propia madre no estaba proporcionando. Las llaves se sintieron pesadas en mi palma. Mañana iría al banco. Mañana descubriría qué más había estado planeando mi hijo en secreto. Pero esta noche, mientras la lluvia seguía cayendo y los secretos de Roberto comenzaban a revelarse, una cosa se había vuelto cristalina. La verdadera batalla por el futuro de Diego apenas estaba comenzando. Y por alguna razón que aún no entendía completamente, mi hijo había querido que yo tuviera todas las armas. El Chase Bank en Northern Boulevard estaba particularmente concurrido esa mañana de martes. Me senté en una de las sillas de espera de plástico, las llaves de Roberto apretadas en mi puño, observando a la gente hacer sus transacciones rutinarias mientras yo esperaba acceso a secretos que podrían cambiar todo. Había pasado una noche sin dormir, dando vueltas en la cama, analizando cada interacción que había tenido con Alejandra en los últimos años. Como psicóloga, me enorgullecía de mi capacidad para leer a las personas, pero ¿había estado ciega a algo importante sobre la esposa de mi hijo? ¿Qué había visto Roberto que yo había pasado por alto? ¿Señora Morales? Una empleada joven del banco me sonrió. La acompaño al área de cajas de seguridad. Seguí a la mujer a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a una habitación blindada, llena de pequeñas puertas metálicas numeradas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la empleada podía escucharlo. Caja 847, murmuré, localizando el número. ¿Tiene las llaves?, preguntó la empleada. Con manos temblorosas, inserté las 2 llaves que Roberto me había dejado. El mecanismo giró suavemente, y la pequeña puerta se abrió revelando una caja metálica más grande de lo que había esperado. «La dejo sola», dijo la empleada. «Toqué el timbre cuando haya terminado». Una vez sola, saqué la caja y la coloqué sobre la mesa de la pequeña habitación privada. Dentro encontré algo que me dejó sin aliento. Fajos de billetes ordenadamente organizados, documentos legales y un sobre grueso marcado. «Para mami, lee esto primero». Tomé el sobre con manos que ya no podía controlar y comencé a leer. «Mami querida, si estás aquí, es porque algo me pasó antes de que pudiera manejar esta situación yo mismo. Lo que vas a leer va a ser difícil, pero necesitas saberlo todo. Hace 8 meses descubrí que Alejandra me ha estado engañando. No solo con otro hombre, sino financieramente. Ha estado robando dinero de nuestras cuentas, falsificando mi firma en documentos y usando información mía para abrir líneas de crédito que yo no autoricé. El hombre se llama Marcus Webb. Es un consultor financiero de Manhattan, casado, con 2 hijos. Lo conoció en una conferencia sobre inversiones inmobiliarias a la que fue el año pasado. Tengo fotos, tengo registros de hotel, tengo copias de los mensajes de texto entre ellos. Pero eso no es lo peor, mami. Lo peor es lo que planean hacer con Diego. Me detuve, el corazón latiendo tan fuerte que tuve que sentarme. Diego.
Mi nieto. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? En los mensajes que intercepté, Alejandra y Marcus hablan sobre liberarse de complicaciones una vez que consigan acceso a mis activos. Marcus le ha prometido llevársela a vivir a California, donde él planea abrir su propia firma. Pero Diego es un problema para sus planes. He escuchado a Alejandra hablando por teléfono sobre internados, sobre enviar a Diego a vivir contigo permanentemente, sobre cómo un niño de 9 años se adaptará a cualquier situación. Habla de mi hijo como si fuera equipaje. Mami, he cometido errores terribles. Me casé con una mujer que creí que amaba, pero que solo veía en mí una escalera social y una cuenta bancaria. Y ahora que Diego está aquí, ella lo ve como un obstáculo para la vida que realmente quiere. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la carta, manchando la tinta, pero continué leyendo. Durante los últimos 3 años, he estado moviendo dinero secretamente. Cada mes transfería $3,000 a tu cuenta, pero también estaba comprando propiedades a tu nombre. La casa en Astoria está completamente pagada. Vale $450,000. El dúplex en Brooklyn vale $380,000 y genera $3,500 mensuales en renta. Los 2 carros están en un garaje en Jackson Heights. Un Honda Accord 2020 y un Toyota Camry 2021, ambos pagados completamente. En esta caja hay $125,000 en efectivo. Es todo legal, mami. Son mis ahorros, bonos que cobré, parte de una herencia del tío Raúl que nunca mencioné a Alejandra. Los documentos están todos aquí. Las escrituras, los títulos de los carros, las llaves de todo. Está todo a tu nombre porque sabía que si algo me pasaba, tú protegerías a Diego de manera que Alejandra nunca lo haría. Hay más. Contraté a un investigador privado. Se llama Frank Delgado. Su tarjeta está en esta caja. Él tiene toda la evidencia sobre el engaño de Alejandra, sus manipulaciones financieras, sus planes. Si alguna vez necesitas probar que no es apta para cuidar a Diego, Frank tiene todo lo necesario. Busqué en la caja y encontré la tarjeta de Frank Delgado, Investigaciones Privadas. También había una carpeta llena de fotografías que no me atreví a mirar completamente. Imágenes de Alejandra con un hombre que no era Roberto, entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes caros. Mami, necesito que seas más inteligente que yo fui. No confíes en Alejandra. No le digas sobre estos activos todavía. Observa, documenta, prepárate. Si trata de llevarse a Diego lejos de ti, si trata de cortar tu relación con él, si muestra que no es capaz de ser la madre que él necesita, entonces usas esta información. Diego te adora. Habla de ti constantemente. Dice que cocinas mejor que su mamá, que le ayudas con la tarea mejor, que le das mejores abrazos. Tú eres su estabilidad, mami. Con o sin mí, tú eres lo que él necesita. Perdóname por ponerte en esta posición. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para confrontar esta situación cuando estaba vivo. Pero confío en ti más que en nadie en el mundo. Confío en que harás lo correcto para Diego. Usa el dinero para cuidarte, para cuidar a Diego, para tener seguridad. Las propiedades te darán ingresos. Y si Alejandra se convierte en una amenaza para el bienestar de mi hijo, tienes las herramientas para protegerlo. Te amo infinitamente. Cuida a mi niño. Roberto, PD. El señor Thompson, mi abogado, no sabe nada de esto. Mantuve todo separado a propósito. Pero si necesitas ayuda legal, Frank Delgado conoce un abogado familiar excelente llamado Patricia Ruiz. Ella entiende estos casos complicados. Dejé caer la carta y me quedé mirando el contenido de la caja. Mi hijo había construido una red de seguridad completa no solo para mí, sino específicamente para proteger a Diego de su propia madre. Las fotografías que había visto por encima mostraban claramente a Alejandra en situaciones íntimas con otro hombre. Los documentos legales confirmaban que yo era propietaria de casi $1 millón en activos inmobiliarios. El efectivo podría sostenerme durante años. Pero más que eso, Roberto me había dado algo invaluable, la verdad. Recordé la conversación de ayer con Alejandra, cómo había insistido en que Roberto debía haber escondido activos, cómo había parecido más preocupada por encontrar dinero que por llorar a su esposo.
Recordé cómo había apartado a Diego de nuestra conversación, cómo había usado frases como «tengo derecho a saber» y «tengo un hijo que mantener», pero nunca había mencionado amor, pérdida o dolor genuino. Y recordé algo más. La semana pasada, cuando había ido a dejar unas cosas a la casa de Roberto, había escuchado a Alejandra hablando por teléfono en voz baja en el jardín. No había podido escuchar toda la conversación, pero había captado fragmentos. Después del funeral, liquidar todo, empezar de nuevo, el niño será un problema. En ese momento había asumido que estaba hablando sobre mudarse, sobre empezar una nueva vida como viuda. Ahora entendía que había estado haciendo planes con su amante sobre cómo deshacerse de las complicaciones de su vida anterior. Metí todo de vuelta en la caja, mis manos ahora firmes con determinación en lugar de temblar con shock. Roberto había confiado en mí para proteger a Diego, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero primero necesitaba entender completamente lo que estaba enfrentando. Saqué la tarjeta de Frank Delgado y marqué el número desde mi celular. «Investigaciones Delgado», respondió una voz áspera. «Señor Delgado, soy Carmen Morales. Creo que mi hijo Roberto trabajó con usted». Hubo una pausa. «Señora Morales, he estado esperando su llamada. ¿Encontró la caja?» «Sí». «¿Cuánto leyó?» «Todo». «Entonces sabe lo que está enfrentando. ¿Cuándo podemos reunirnos? Hay más cosas que necesita saber, cosas que Roberto no puso por escrito porque eran demasiado peligrosas». «Más peligrosas». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre los planes de Alejandra para Diego que van más allá de simplemente enviarlo a un internado. Señora Morales, su nuera es más calculadora y más desesperada de lo que Roberto sabía cuando escribió esa carta. Y ahora que él está muerto, ella se está moviendo más rápido de lo que esperábamos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros como una manta pesada. ¿Dónde nos encontramos? Mi oficina está en Jackson Heights. ¿Puede venir esta tarde? Y señora Morales, venga sola. No le diga a nadie, especialmente a Alejandra, que hemos hablado. Después de colgar, me quedé sentada en la pequeña habitación del banco durante varios minutos más, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Roberto no había muerto simplemente dejándome dinero. Me había dejado una misión. Cuando finalmente salí del banco, llevando solo algunos documentos importantes en mi bolso y dejando el resto en la caja por seguridad, me sentí como una persona completamente diferente de la que había entrado esa mañana. Ya no era simplemente una abuela en luto. Era la guardiana de los secretos de Roberto, la protectora de Diego, y aparentemente la única persona que se interponía entre mi nieto y una mujer que había estado planeando deshacerse de él desde mucho antes de que su padre muriera. El juego había comenzado, y gracias a Roberto, yo tenía las cartas ganadoras. Ahora solo tenía que aprender a jugarlas. La oficina de Frank Delgado estaba ubicada en el segundo piso de un edificio comercial que había visto mejores días. Subí las escaleras de concreto, respirando el olor a desinfectante industrial y café viejo, preguntándome qué más podría estar a punto de descubrir sobre la vida secreta de mi hijo. Frank Delgado era exactamente lo que había imaginado cuando escuché su voz por teléfono. Un hombre de unos 50 años, cabello gris cortado militar, ojos que habían visto demasiado, y una forma de moverse que sugería años en la policía antes de convertirse en investigador privado. «Señora Morales», me saludó, estrechando mi mano con un apretón firme. «Siento mucho su pérdida. Roberto era un buen hombre que se encontró en una situación imposible». Su oficina era espartana pero organizada, un escritorio de metal, 2 sillas de cuero gastadas, archiveros que parecían contener los secretos de docenas de matrimonios fracturados. En las paredes había certificaciones de investigador privado y una foto de Frank en uniforme militar. «Usted leyó la carta de Roberto», dijo Frank, no como pregunta sino como afirmación. «Sí, todo». Entonces sabe sobre Marcus Webb y los planes de Alejandra. Pero hay cosas que Roberto no sabía cuando escribió esa carta.
cosas que descubrí en las últimas semanas antes del ataque cardíaco. Frank abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Roberto me contrató inicialmente para confirmar sus sospechas sobre el engaño de Alejandra. Eso fue fácil. Ella no fue particularmente cuidadosa. Pero mientras más investigaba, más preocupado me ponía. Sacó una serie de fotografías y las colocó frente a mí. Estas son de la semana pasada, 3 días después del funeral de Roberto. Las fotos mostraban a Alejandra entrando a un edificio de oficinas en Manhattan, saliendo de restaurantes caros con Marcus Webb, y en una que me hizo estremecer, besándose apasionadamente con él en el estacionamiento de un hotel mientras Diego esperaba en el auto. «Está moviendo dinero», continuó Frank. Cerró 2 de las cuentas bancarias que tenía acceso conjunto con Roberto. Vendió las joyas que él le había regalado. Y esta mañana hizo una pausa dramática. Puso la casa en venta. ¿Qué? Me levanté de la silla. ¿La casa donde vive Diego? ¿Su casa? La misma. Llamé a la agencia inmobiliaria haciéndome pasar por un comprador interesado. Alejandra les dijo que quiere una venta rápida, que está dispuesta a aceptar ofertas por debajo del valor de mercado si puede cerrar en menos de 30 días. Mi mente corrió con las implicaciones. Pero si vende la casa, ¿dónde planea vivir Diego? Frank me miró con expresión sombría. Según mis fuentes, no planea que Diego viva con ella por mucho tiempo. Sacó otro documento de la carpeta. Marcus Webb tiene 2 hijos de su primer matrimonio. Viven con su exesposa en Los Ángeles. Alejandra ha estado investigando internados en esa área, internados muy caros que mantienen a los niños todo el año con visitas familiares mínimas. No puede hacer eso, dije. Pero mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que legalmente, como madre de Diego, probablemente sí podía. Hay más, continuó Frank inexorablemente. Roberto tenía razón sobre las manipulaciones financieras, pero subestimó la extensión. Alejandra falsificó su firma en documentos de refinanciamiento de la casa 3 meses antes de que él muriera. Sacó $80,000 en efectivo, que Roberto nunca vio. ¿Cómo es posible que Roberto no se diera cuenta? Porque Alejandra controlaba el correo, interceptaba los estados de cuenta, redirigía la correspondencia del banco a una oficina postal que rentó bajo un nombre falso. Roberto era un hombre ocupado que confiaba en su esposa para manejar los detalles financieros domésticos. Frank continuó sacando documento tras documento. Registros de gastos que mostraban compras lujosas que Alejandra había hecho con el dinero robado. Reservaciones de hotel para ella y Marcus que se remontaban a 2 años atrás. Mensajes de texto entre ellos discutiendo cuánto tiempo necesitarían mantener la farsa del matrimonio para poder acceder a todos los activos de Roberto. Pero lo más perturbador, dijo Frank, es esto. Me entregó transcripciones de conversaciones telefónicas. Roberto me pidió que pusiera dispositivos de escucha en su propia casa después de que comenzó a sospechar. Estas son conversaciones entre Alejandra y Marcus de hace 2 semanas. Leí con horror creciente. Alejandra. El problema es el niño. Roberto le lavó el cerebro para que piense que su abuela es lo más importante del mundo. Marcus. Los niños se adaptan. Una vez que esté en California, lejos de todas estas influencias, se ajustará. Alejandra. No entiendes. Diego está obsesionado con Carmen. Si trato de limitar el contacto gradualmente, él va a resistir. Va a hacer preguntas. Marcus. Entonces, ¿qué sugieres? Alejandra. Necesito crear una situación donde parezca que Carmen es inestable, que no es segura para él. Algo que justifique cortar el contacto completamente. Marcus. ¿Qué tipo de situación? Alejandra. Aún estoy pensando. Pero si Carmen pareciera senil, o si hubiera algún tipo de accidente en su casa cuando Diego esté ahí, o si ella mostrara comportamiento errático. Dios mío, murmuré, sintiendo náuseas. Está planeando hacerme daño. O hacer que parezca que usted le hizo daño a Diego, dijo Frank gravemente. Señora Morales, Alejandra no es solo una mujer infiel y codiciosa. Es peligrosa.
Está dispuesta a destruir la relación entre usted y su nieto, y posiblemente a lastimarla físicamente para obtener lo que quiere. ¿Qué quiere exactamente? Una vida nueva con Marcus Webb, sin las complicaciones de ser madre soltera. Quiere acceso a todos los activos que Roberto dejó, más los que pueda obtener vendiendo la casa y liquidando todo lo demás. Y quiere a Diego fuera del camino de la manera más permanente posible. Me senté en silencio, procesando la magnitud de la amenaza. No era solo que Alejandra fuera una mala madre, era que estaba dispuesta a ser activamente destructiva para conseguir lo que quería. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté finalmente. Basándome en sus movimientos recientes, creo que planea acelerar todo después del periodo tradicional de luto, probablemente dentro de las próximas 2 semanas. ¿Qué me recomienda? Frank se recostó en su silla. Roberto me pidió que la ayudara si algo le pasaba. Tengo contactos en servicios de protección infantil, abogados especialistas en custodia, incluso algunos jueces que entienden estas situaciones complejas. Sacó una tarjeta de negocios. Esta es Patricia Ruiz, la abogada que Roberto mencionó en su carta. Es la mejor en casos de custodia complicados. Ya le expliqué la situación básica. ¿Ya sabe sobre mí? Sabe que una abuela responsable podría necesitar proteger a su nieto de una madre irresponsable. Patricia puede presentar una petición de custodia de emergencia basándose en la evidencia que tenemos. Pero Diego ama a su madre, protesté. Aunque ella no sea perfecta, es lo único que le queda. Ya perdió a su padre. Frank me miró con comprensión. Señora Morales, entiendo que esto es desgarrador, pero considere esto. ¿Qué es peor para Diego? ¿Ma incondicionalmente y que su padre específicamente eligió para protegerlo? Tenía razón, pero eso no hacía la decisión menos dolorosa. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté. Documentación. Necesitamos establecer patrones de comportamiento negligente de parte de Alejandra. También necesitamos que usted esté preparada para tomar custodia física de Diego si la situación se vuelve peligrosa repentinamente. ¿Qué tipo de documentación? Comience a mantener un diario detallado de todas sus interacciones con Alejandra y Diego. Fechas, horas, conversaciones específicas, comportamientos que observe. Si Alejandra deja a Diego con usted, documente las circunstancias. Si él llega a su casa hambriento, sucio o emocionalmente alterado, anótelo. Frank continuó. También instale cámaras de seguridad en su casa. Si Alejandra trata de crear algún tipo de incidente para hacerla parecer inestable, queremos evidencia de lo que realmente pasó. Esto suena como prepararse para una guerra. Señora Morales, dijo Frank, su voz gentil pero firme. Eso es exactamente lo que es. Alejandra ha estado planeando esta guerra desde mucho antes de que Roberto muriera. La diferencia es que ahora usted sabe qué está pasando y tiene las herramientas para ganar. Cuando salí de la oficina de Frank 1 hora después, llevaba conmigo una carpeta llena de evidencia, varias tarjetas de negocios de profesionales que podrían ayudarme, y un plan de acción que me aterrorizaba tanto como me daba esperanza. También llevaba una nueva comprensión de mi hijo. Roberto había visto todo esto desarrollándose. Había reconocido la amenaza que Alejandra representaba no solo para él, sino para Diego. Y en lugar de confrontarla directamente y arriesgar una batalla de custodia que podría haber perdido, había construido cuidadosamente una red de protección para asegurar que Diego estuviera seguro, sin importar lo que pasara. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi auto. Era Alejandra. Doña Carmen, ¿podría cuidar a Diego esta noche? Tengo una reunión importante con el abogado sobre el patrimonio de Roberto. Claro, pensé. Una reunión con Marcus Webb sobre cuándo podrían mudarse a California. Por supuesto, mija, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿A qué hora lo traes? ¿Podría recogerlo de la escuela? Yo tengo que estar en Manhattan todo el día. Sin problema. Después de colgar, me di cuenta de que había comenzado mi primer acto de documentación. Alejandra había mentido sobre dónde estaría. Había delegado la responsabilidad de Diego sin planificación previa,
y había priorizado sus planes con su amante sobre las necesidades de su hijo. Era exactamente el tipo de patrón que Frank había dicho que necesitábamos documentar. El juego había comenzado oficialmente, y por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí como si tuviera una oportunidad real de ganar. Diego estaba más callado de lo normal cuando lo recogí de la escuela esa tarde. Normalmente me bombardeaba con historias sobre su día desde el momento en que se subía al auto. Pero esta vez se sentó en silencio, mirando por la ventana con una expresión que reconocí como la misma que Roberto tenía cuando algo lo preocupaba profundamente. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», pregunté mientras nos dirigíamos hacia mi casa. «Bien», murmuró, pero su tono sugería lo contrario. «¿Solo bien? ¿No pasó nada interesante?». Diego se removió en su asiento. «Abuela, ¿es verdad que nos vamos a mudar?». El corazón se me aceleró, pero mantuve mi voz tranquila. «¿Quién te dijo eso?». Mamá estaba hablando por teléfono anoche cuando llegué de jugar con Tommy. Pensó que yo estaba en mi cuarto, pero bajé por agua y la escuché decir algo sobre vender la casa y mudarnos lejos. Aparqué el auto frente a mi casa, necesitando tiempo para procesar esta información y decidir cómo responder. Esta era exactamente el tipo de situación que Frank había dicho que debía documentar. ¿Recuerdas exactamente qué dijo tu mamá?, pregunté, tratando de que sonara como curiosidad casual en lugar de interrogatorio. Dijo algo como: «Tenemos que vender rápido, y el niño se acostumbrará». Y luego dijo tu nombre, abuela, pero no pude escuchar el resto porque se fue al jardín. Salimos del auto y entramos a la casa. Diego inmediatamente se dirigió a la cocina, como siempre hacía, sabiendo que yo tendría galletas frescas o al menos frutas cortadas esperándolo. Mientras él se servía un vaso de leche, yo saqué mi libreta nueva y anoté discretamente: martes, 3:45 p.m. Diego reporta haber escuchado a Alejandra discutir venta de casa y mudanza. Alejandra no informó a Diego directamente. Niño muestra ansiedad por incertidumbre. «Abuela», dijo Diego de repente, «¿tú crees que papá sabía que mamá quería mudarse?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. A los 9 años, Diego era más perceptivo de lo que cualquiera de nosotros le daba crédito. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque la última vez que papá me llevó al parque, me dijo que sin importar lo que pasara, tú siempre estarías ahí para mí. Y me hizo prometerle que si alguna vez me sentía asustado o confundido, te lo diría a ti primero». Tuve que sentarme. Roberto había estado preparando a Diego, también. «¿Te sientes asustado ahora?», pregunté suavemente. Diego asintió, sus ojos grandes llenándose de lágrimas que estaba tratando de no derramar. «No quiero irme lejos de ti, abuela. No quiero cambiar de escuela otra vez. Y no entiendo por qué mamá está actuando tan raro». «¿Cómo está actuando raro?». Se queda despierta muy tarde hablando por teléfono en voz baja. A veces se ríe, pero no como cuando papá estaba vivo. Es como diferente. Y el otro día vino un hombre a la casa. Me enderecé. «¿Qué hombre?». «No sé su nombre. Era alto, con traje caro. Mamá me dijo que fuera a mi cuarto mientras ellos hablaban de cosas de adultos. Pero cuando bajé por agua, los vi en la sala, y mamá estaba sentada muy cerca de él». Marcus Webb. Alejandra había llevado a su amante a la casa de Roberto, con Diego ahí. «¿Has visto a ese hombre antes?». «Una vez, hace como un mes, antes de que papá muriera. Papá no estaba en casa y el hombre vino. Cuando papá regresó esa noche, él y mamá tuvieron una pelea muy fea. Esto era información nueva. Roberto había confrontado a Alejandra sobre Marcus, al menos una vez antes de morir». «¿Escuchaste de qué pelearon?». Diego se encogió de hombros. Papá estaba enojado porque mamá no le había dicho que el hombre había venido. Decía algo sobre respeto y nuestra familia. Mamá gritaba que papá la controlaba demasiado. Continué tomando notas mientras preparaba la cena para Diego. Cada detalle que él compartía pintaba un cuadro más claro de una familia que se estaba desintegrando mucho antes de la muerte de Roberto,
y de un niño que había estado observando y absorbiendo todo el estrés y conflicto, incluso cuando los adultos pensaban que estaba protegido de ello. Mi teléfono sonó mientras Diego hacía su tarea en la mesa de la cocina. Era Alejandra. «¿Cómo está Diego?», preguntó, aunque su tono sugería que la respuesta era menos importante que cualquier otra cosa que quisiera discutir. «Está bien, haciendo tarea». «Perfecto. Doña Carmen, necesito preguntarle algo importante. ¿Roberto alguna vez mencionó tener cuentas bancarias o inversiones que yo no conociera?». Ahí estaba otra vez, presionando sobre los activos ocultos. «No que yo recuerde, mija». «¿Por qué?». «Es que estoy tratando de organizar las finanzas y hay algunos huecos. Dinero que debería estar ahí pero no está. Y encontré referencias a algunas inversiones que no entiendo». «¿Has hablado con el contador de Roberto?». «Por supuesto, pero él dice que Roberto manejaba muchas cosas personalmente». «Doña Carmen, sé que esta pregunta es delicada, pero ¿Roberto le enviaba dinero a usted regularmente?». La pregunta directa me tomó por sorpresa. Alejandra estaba siendo más agresiva en su búsqueda de información. «Me ayudaba ocasionalmente», respondí cuidadosamente. «Ya sabe, cuando tenía gastos médicos o problemas con la casa». «¿Cuánto? ¿Y con qué frecuencia?». «Alejandra, me siento incómoda discutiendo dinero. Roberto me ayudaba cuando lo necesitaba, punto». Hubo una pausa. «Entiendo que es delicado, pero, doña Carmen, si Roberto le estaba enviando cantidades significativas de dinero, eso es dinero que debería estar disponible para Diego y para mí ahora». La audacia de la afirmación me dejó sin palabras momentáneamente. Alejandra estaba sugiriendo que cualquier ayuda que Roberto me hubiera dado debería ser devuelta a ella. «Alejandra, creo que deberías discutir estas cosas con el abogado de Roberto, no conmigo». «Ya lo hice. El señor Thompson dice que no puede obligar a familiares a revelar regalos privados o ayuda financiera. Pero yo esperaba que usted entendiera la situación difícil en la que estoy». «Entiendo que estás pasando por un momento difícil», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Pero Roberto se aseguró de que Diego y tú estuvieran cuidados. La casa, el seguro de vida, sus ahorros». «No es suficiente», interrumpió Alejandra, su máscara de viuda doliente resquebrajándose ligeramente. «Los gastos son enormes, especialmente si tengo que considerar cambios importantes». «¿Qué tipo de cambios?». «Bueno, he estado pensando que podría ser bueno para Diego y para mí empezar de nuevo en algún lugar diferente. Demasiadas memorias aquí, pero mudarse es caro. Establecerse en un lugar nuevo requiere capital». Ahí estaba. Alejandra estaba preparando el terreno para justificar la venta de la casa y la mudanza, presentándolo como algo beneficioso para Diego en lugar de conveniente para ella. «¿Has hablado con Diego sobre esto?», pregunté. «Los niños se adaptan», respondió evasivamente. «Lo importante es asegurar su futuro financiero». Después de colgar, anoté la conversación completa en mi libreta. Alejandra había revelado varias cosas importantes. Estaba presionando activamente para encontrar activos ocultos. Estaba justificando una mudanza como beneficiosa para Diego. Y estaba sugiriendo que cualquier dinero que Roberto me hubiera dado debería ser devuelto a ella. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Diego, mirándome desde donde estaba haciendo su tarea de matemáticas. «Te ves preocupada». «Estoy bien, mi amor. Solo pensando en cosas de adultos». «¿Cosas de adultos como las que mamá y ese hombre discuten?». La pregunta me hizo darme cuenta de que Diego estaba conectando puntos por sí mismo. Era un niño inteligente que había estado viviendo en una casa llena de tensión y secretos durante meses. «Diego», dije, sentándome a su lado, «sabes que puedes hablarme de cualquier cosa, ¿verdad? Si algo te preocupa, si tienes preguntas, si algo te hace sentir incómodo». «Sí, lo sé. Papá me lo dijo». «¿Qué más te dijo papá?». Diego pensó por un momento. «Me dijo que tú me querías mucho, más que a cualquier otra cosa en el mundo. Y me dijo que si las cosas se ponían confusas después de que él se fuera, debía recordar que hay personas que hacen cosas porque te aman, y personas que hacen cosas porque se aman a sí mismas».
Roberto había estado preparando a Diego para entender la diferencia entre mi amor por él y el amor propio de Alejandra. Incluso desde la tumba, mi hijo estaba protegiendo a su niño. Tu papá era muy sabio, dije, abrazando a Diego. Y tenía razón. Yo te amo más que a cualquier cosa en el mundo. Yo también te amo, abuela. Y espero que no tengas que ir a ningún lado nunca. No voy a ir a ningún lado, le prometí, aunque mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que la persona que podría no estar aquí por mucho tiempo era él. Esa noche, después de que Alejandra recogió a Diego con 1 hora de retraso y sin explicación, llamé a Frank Delgado. Alejandra está acelerando, le reporté. Diego escuchó conversaciones sobre vender la casa. Ella trajo a Marcus a la casa de Roberto y está presionando agresivamente sobre dinero. También está preparando la narrativa sobre mudarse siendo bueno para Diego. Exactamente lo que esperábamos, respondió Frank. ¿Qué tal está Diego emocionalmente? Ansioso, confundido, pero también más perceptivo de lo que Alejandra se da cuenta. Roberto lo preparó para esto de cierta manera. Bueno, eso trabajará a nuestro favor. Señora Morales, creo que necesitamos acelerar nuestro cronograma también. Voy a llamar a Patricia Ruiz mañana y programar una reunión. Es hora de comenzar el proceso legal. Después de colgar, me senté en mi cocina silenciosa, rodeada de las notas que había tomado sobre este día, aparentemente ordinario que había revelado tanto. Diego viviendo en un estado de ansiedad constante. Alejandra presionando sobre dinero mientras traía a su amante a la casa de su difunto esposo. Un niño de 9 años tratando de entender por qué su mundo se estaba desmoronando por segunda vez en menos de un mes. Roberto había tenido razón sobre todo. Y ahora dependía de mí, asegurar que sus planes para proteger a Diego funcionaran. Incluso si eso significaba que yo tenía que convertirme en el tipo de persona que nunca había pensado que sería. Alguien dispuesta a luchar una guerra por el alma de un niño. La diferencia era que ahora sabía que no estaba luchando sola. Roberto había construido un ejército de protección a mi alrededor. Era hora de usar todo lo que me había dado. La oficina de Patricia Ruiz estaba en un edificio moderno de cristal en el centro de Queens, muy diferente al ambiente militar de Frank Delgado. Patricia era una mujer latina de unos 40 años, elegantemente vestida, con ojos inteligentes que me evaluaron rápidamente cuando entré a su oficina. Señora Morales, me saludó con un apretón de manos firme. Frank me ha contado su situación. Siento mucho la pérdida de su hijo. Su oficina estaba llena de diplomas, certificaciones y fotos de ella con varios jueces y funcionarios públicos. Las paredes también mostraban fotos de familias sonrientes, presumiblemente clientes cuyos casos había ganado. Entiendo que está preocupada por el bienestar de su nieto, continuó Patricia, gesturing hacia una silla frente a su escritorio de caoba. Más que preocupada, respondí. Después de lo que Frank me ha mostrado, temo por la seguridad emocional y física de Diego. Patricia abrió una carpeta gruesa. He revisado toda la evidencia que Frank compiló. Es comprensiva. Pero necesito ser honesta con usted sobre los desafíos que enfrentamos. Se recostó en su silla. En casos de custodia, los tribunales tienen un fuerte sesgo hacia mantener a los niños con sus padres biológicos. Para remover a un niño de la custodia de su madre, necesitamos demostrar no solo que ella es una mala madre, sino que representa una amenaza clara y presente para el bienestar del menor. No es suficiente el engaño, el robo, los planes de abandono. Son factores importantes, pero los jueces han visto todo eso antes. Las madres que cometen adulterio no automáticamente pierden la custodia. Las madres que quieren mudarse a otros estados tampoco. Necesitamos algo más concreto. Patricia sacó un documento legal. Sin embargo, tenemos varias fortalezas únicas en su caso. Primera, Roberto específicamente estructuró sus activos para darle a usted seguridad financiera y recursos para cuidar a Diego. Eso sugiere que él tenía preocupaciones sobre Alejandra como cuidadora primaria. Segunda, continuó. Usted tiene una relación establecida y fuerte con Diego. No es una abuela distante tratando de interferir.
Es la persona a quien Diego recurre para estabilidad emocional. Tercera, tenemos evidencia de que Alejandra está planeando mudarse con Diego a un estado donde sería mucho más difícil para usted mantener contacto significativo. ¿Qué necesitamos para tener éxito?, pregunté. Un patrón documentado de negligencia o comportamiento que ponga en peligro el bienestar emocional de Diego, y preferiblemente, evidencia de que Alejandra está priorizando sus propios intereses sobre los del niño de manera que cause daño psicológico. Patricia se inclinó hacia adelante. Frank me dijo que Alejandra está planeando crear algún tipo de incidente para hacerla parecer inestable. Si eso sucede, y tenemos evidencia de que fue fabricado, sería exactamente lo que necesitamos. ¿Qué tipo de incidente? Basándome en casos similares, típicamente involucra acusaciones de que el abuelo o abuela ha sido negligente con la seguridad del niño, o ha mostrado comportamiento errático que sugiere demencia o incapacidad mental. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Y si ella logra hacer que esas acusaciones se vean creíbles? Por eso Frank recomienda las cámaras de seguridad en su casa. Si Alejandra trata de crear evidencia falsa, queremos documentación de lo que realmente pasó. Patricia continuó explicando el proceso legal. Primero presentaríamos una petición de custodia de emergencia, alegando que Diego está en peligro inmediato. Si el juez está de acuerdo, Diego vendría a vivir con usted temporalmente mientras se conduce una investigación completa. ¿Cuánto tiempo tomaría esa investigación? Típicamente 3 a 6 meses. Durante ese tiempo, Servicios Sociales entrevistaría a Diego, a usted, a Alejandra, a maestros, a cualquiera que tenga contacto regular con él. También conduciría evaluaciones psicológicas de todas las partes. ¿Y si ganamos? Usted obtendría custodia legal de Diego. Alejandra tendría derechos de visita pero controlados, y no podría mudarse con él o llevárselo del Estado sin aprobación de la Corte. ¿Y si perdemos? Patricia me miró directamente. Si perdemos, y especialmente si parece que hicimos acusaciones falsas, Alejandra podría obtener una orden restrictiva que le prohibiría ver a Diego completamente. El peso de la decisión se asentó sobre mí como una manta húmeda. No era solo una apuesta sobre el futuro de Diego, era una apuesta sobre mi propio futuro con él. ¿Cuáles son nuestras probabilidades realistas?, pregunté. Con la evidencia que tenemos ahora, yo diría 60-40 a nuestro favor. Si Alejandra realmente trata de fabricar evidencia contra usted y la atrapamos haciéndolo, las probabilidades mejoran significativamente. Patricia sacó otro documento. Hay otra opción que deberíamos considerar. En lugar de ir directamente por custodia, podríamos presentar una petición para derechos de abuelos expandidos. Es menos agresivo, menos probable de resultar en una pérdida total del contacto si perdemos. Pero también menos probable de proteger a Diego si Alejandra es tan peligrosa como creemos. Exactamente. Es una decisión de estrategia versus riesgo. Pensé en Diego preguntándome si tendríamos que mudarnos, en sus ojos llenos de ansiedad, en Roberto diciéndole que yo siempre estaría ahí para él. Vamos por custodia completa, decidí. Roberto confió en mí para proteger a Diego. No puedo hacer eso a medias. Patricia asintió con aprobación. Entendido. Comenzaré a preparar los documentos. Mientras tanto, necesito que mantenga el diario que Frank recomendó, pero también quiero que haga algo más. Sacó una pequeña grabadora digital. Cuando tenga conversaciones con Alejandra, especialmente si se vuelven confrontacionales o si ella hace demandas sobre dinero o planes de mudanza, grabe todo. Nueva York es un estado de consentimiento único, así que es legal siempre que usted sea parte de la conversación. ¿Qué pasa si ella descubre lo que estamos planeando? Entonces ella acelerará sus propios planes, lo que probablemente significará cometer errores que podemos usar. O tratará de atacar primero, lo que también nos daría evidencia de su verdadero carácter. Patricia me entregó una tarjeta con varios números. Este es mi número directo, mi celular y mi número de emergencia. Si algo pasa, si Alejandra trata de llevarse a Diego repentinamente, si crea algún tipo de incidente, si usted se siente amenazada de cualquier manera,
Me llama inmediatamente. Cuando salí de la oficina de Patricia, mi teléfono sonó. Era Alejandra. Doña Carmen, necesito pedirle un favor grande. ¿Podría cuidar a Diego este fin de semana completo? Desde mañana viernes hasta el domingo por la noche. ¿Un fin de semana completo? ¿Qué tienes planeado? Necesito ir a Los Ángeles por trabajo. Es una oportunidad importante que no puedo rechazar. Los Ángeles, donde vivía Marcus Webb y donde Alejandra había estado investigando internados. ¿Trabajo?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Sí, consultoría financiera. Un cliente importante quiere reunirse en persona para discutir una inversión mayor. Una mentira obvia. Alejandra nunca había trabajado en consultoría financiera. Por supuesto que puedo cuidar a Diego, respondí. ¿A qué hora quieres que lo recoja mañana? ¿Podrías recogerlo de la escuela directamente? Tengo que tomar un vuelo temprano. Después de colgar, inmediatamente llamé a Frank. Va a Los Ángeles este fin de semana, le reporté, dejando a Diego conmigo desde mañana hasta el domingo. Perfecto. Voy a poner a alguien a seguirla. Si se encuentra con Marcus Webb, si visita escuelas, si hace cualquier cosa relacionada con una mudanza permanente, lo documentaremos todo. ¿Y si no regresa el domingo? Entonces tenemos nuestro caso de emergencia para custodia inmediata, un padre que abandona al país con la intención de no regresar por su hijo. Pero ella podría estar diciendo la verdad sobre regresar el domingo. Señora Morales, dijo Frank gentilmente, basándome en todo lo que sabemos sobre Alejandra, ¿usted realmente cree que está yendo a Los Ángeles por trabajo legítimo? Tenía razón. Alejandra estaba yendo a Los Ángeles para hacer planes con Marcus Webb sobre su nueva vida juntos. La pregunta era si planeaba regresar por Diego, o si esta era su manera de desaparecer gradualmente de su vida. Esa noche preparé la habitación de huéspedes para Diego, llenando los cajones con ropa extra que había estado comprando gradualmente durante las últimas semanas. También instalé las cámaras de seguridad que Frank había recomendado, pequeños dispositivos discretos que parecían detectores de humo, pero que grabarían todo lo que pasara en las áreas comunes de mi casa. Mientras trabajaba, pensé en Roberto y en cómo había planificado todo esto. No solo había protegido financieramente a Diego y a mí, había creado las circunstancias que nos permitirían protegernos mutuamente. Mañana comenzaría el fin de semana más importante de nuestras vidas. Para el domingo por la noche, sabríamos si Alejandra era simplemente una madre egoísta que haría cualquier cosa por un nuevo comienzo, o si era algo mucho más peligroso. De cualquier manera, Roberto había garantizado que yo estuviera lista para cualquier cosa que viniera. Diego prácticamente saltó del auto cuando lo recogí de la escuela el viernes por la tarde. Su energía era contagiosa, muy diferente de la ansiedad que había mostrado durante las últimas semanas. «Abuela, 3 días completos contigo», exclamó mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Podemos hacer panqueques mañana y tal vez ir al parque y quizás ver esas películas que mamá dice que son muy infantiles para mí». Su entusiasmo me partía el corazón. Para Diego, este fin de semana era una aventura especial con su abuela. No tenía idea de que podría ser el comienzo de un cambio permanente en su vida, o que su madre podría estar en Los Ángeles haciendo planes que no incluían regresar por él. «Todo eso suena perfecto, mi amor», le dije, sonriendo genuinamente por primera vez en días. «¿Qué más te gustaría hacer? ¿Podemos ir a ver la casa donde vivía papá cuando era niño? Siempre me has hablado de ella, pero nunca hemos ido». La petición me sorprendió. La casa donde Roberto había crecido estaba en Astoria, en el mismo vecindario donde él había comprado la propiedad que ahora me pertenecía. Era como si el universo estuviera alineando las cosas. «Claro que podemos ir», respondí. «De hecho, hay algo especial sobre ese vecindario que quiero mostrarte». Esa noche, mientras Diego dormía en la habitación de huéspedes, mi teléfono sonó. Era Frank. «Alejandra está en Los Ángeles», confirmó. La siguieron desde el aeropuerto directamente a un hotel 5 estrellas en Beverly Hills. No es donde se alojaría alguien en un viaje de trabajo legítimo. ¿Has visto a Marcus? Todavía no, pero registré todos los vuelos del día de Nueva York a Los Ángeles.
Marcus Webb tomó un vuelo que llegó 2 horas antes que el de Alejandra. Definitivamente se están reuniendo allá. ¿Qué harán con esa información? Mi contacto en Los Ángeles va a documentar todo. Si visitan escuelas, si se reúnen con agentes inmobiliarios, si hacen cualquier cosa que sugiera que están planeando establecerse allá permanentemente, lo sabremos. Después de colgar, no pude dormir. Cada ruido de la casa me hacía saltar, imaginando que Alejandra había regresado temprano para crear algún tipo de drama. Pero la noche pasó tranquilamente, y el sábado amaneció brillante y prometedor. Diego y yo tuvimos una mañana perfecta. Panqueques con forma de Mickey Mouse, juegos en el parque cercano, y luego el viaje a Astoria que había prometido. Esta era la calle donde creció tu papá, le dije mientras caminábamos por la acera familiar. Vivía en esa casa azul de allá. Diego corrió hacia adelante, examinando la casa con la curiosidad natural de un niño de 9 años. Es más pequeña de lo que pensé que sería. Tu papá siempre decía que las mejores cosas venían en paquetes pequeños. Como yo, bromeó Diego haciéndome reír. Exactamente como tú. Caminamos unas cuadras más, hasta que llegamos a una casa de ladrillo rojo, con un pequeño jardín delantero impecablemente mantenido. ¿Y esta casa de quién es?, preguntó Diego. Tomé una respiración profunda. Es mía. Diego me miró confundido. ¿Tuya? Pero tú vives en la casa donde siempre has vivido. Tu papá me la regaló antes de morir, expliqué cuidadosamente. Quería asegurarse de que yo tuviera un lugar seguro donde vivir siempre. ¿Podemos entrar? Saqué las llaves que Roberto me había dejado. Por supuesto. La casa estaba completamente amueblada pero vacía, como si estuviera esperando que alguien llegara a vivir en ella. Era hermosa. Pisos de madera dura, cocina moderna, 3 dormitorios, un pequeño estudio que habría sido perfecto para Roberto. «Es increíble», exclamó Diego, corriendo de habitación en habitación. «Y mira, este cuarto tiene una ventana que da al parque». «¿Te gusta?» «Me encanta. Es como la casa perfecta». Se detuvo en el centro de la sala. «Abuela, ¿por qué papá te compró una casa? Tú ya tenías una casa». Otro momento de decisión. ¿Cuánto podía o debía decirle a Diego? Tu papá se preocupaba por mí, dije finalmente. Quería asegurarse de que siempre estuviera bien cuidada. Y creo que también quería que tú tuvieras un lugar especial para venir a visitarme. ¿Como si fuera nuestra casa secreta? Algo así. Diego se sentó en el sofá de la sala, su expresión volviéndose más seria. Abuela, ¿crees que papá sabía que iba a morirse? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Porque hizo muchas cosas antes de morir que parecen como si se estuviera preparando. Como cuando me enseñó a hacer su pasta especial y me hizo escribir la receta. Y cuando me mostró dónde guardaba sus cosas importantes en su oficina. Y cuando me dijo esas cosas sobre ti, siempre estando ahí para mí. Roberto había estado preparando a Diego de maneras que yo no había entendido completamente. Tu papá era muy cuidadoso sobre asegurarse de que las personas que amaba estuvieran protegidas, le dije, pero no creo que supiera que iba a morir tan pronto. Creo que solo quería estar preparado por si acaso. Como Batman, dijo Diego pensativamente. Siempre tiene planes de respaldo, exactamente como Batman. Pasamos el resto del día explorando el vecindario, almorzando en un pequeño restaurante puertorriqueño que Roberto había frecuentado cuando era adolescente, y simplemente disfrutando de estar juntos sin las tensiones que habían caracterizado las últimas semanas. Esa noche, mientras Diego se bañaba, mi teléfono sonó. Era Frank otra vez. Tengo noticias importantes, dijo sin preámbulos. Alejandra y Marcus visitaron 3 escuelas privadas hoy, todas internados. También se reunieron con un agente inmobiliario y vieron 2 casas en Beverly Hills. Entonces definitivamente está planeando mudarse. Eso no es todo. Mi contacto pudo escuchar parte de una conversación entre Alejandra y el director de uno de los internados. Estaba preguntando específicamente sobre políticas para estudiantes cuyos padres viven en el extranjero. ¿En el extranjero?
Parece que Marcus tiene negocios internacionales. Alejandra estaba investigando qué pasaría si Diego estuviera inscrito en el internado, pero ella y Marcus tuvieran que viajar frecuentemente fuera del país por trabajo. La implicación era aterradora. Alejandra no estaba solo planeando mudarse a California con Diego. Estaba planeando dejarlo en un internado mientras ella viajaba por el mundo con Marcus. ¿Hay más? Sí. Esta noche cenaron en un restaurante muy caro. Mi contacto logró sentarse en una mesa cercana y escuchó Marcus decirle a Alejandra que había hablado con su abogado sobre cómo manejar el problema de la abuela. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de problema? No pudo escuchar los detalles, pero mencionaron algo sobre documentar comportamiento preocupante y crear evidencia de que el ambiente no es seguro. Están planeando fabricar algo contra mí. Exactamente lo que esperábamos. Señora Morales, necesito que esté extra cuidadosa este fin de semana. Si Alejandra regresa mañana con algún tipo de plan para crear un incidente, las cámaras de seguridad podrían ser la única cosa que la proteja. Después de colgar, revisé discretamente todas las cámaras de seguridad para asegurarme de que estuvieran funcionando correctamente. También llamé a Patricia Ruiz y le dejé un mensaje en su buzón de voz actualizándola sobre la información de Los Ángeles. El domingo, amaneció nublado y gris, reflejando mi estado de ánimo. Alejandra había dicho que regresaría en la noche, pero no había especificado a qué hora. Diego y yo pasamos el día tranquilamente, él jugando con sus juguetes mientras yo trataba de mantener mis nervios bajo control. A las 6 de la tarde, Diego comenzó a preguntar cuándo regresaría su mamá. Dijo que sería hoy, le aseguré. Probablemente quería evitar el tráfico del aeropuerto. Pero a las 8, luego a las 9, no había señales de Alejandra. Diego comenzó a ponerse ansioso. ¿Crees que le pasó algo?, preguntó, acurrucándose contra mí en el sofá. Estoy segura de que está bien, mentí, aunque yo misma estaba comenzando a preocuparme. No preocuparme por Alejandra, sino preocuparme por lo que su ausencia podría significar. Finalmente, a las 10:15 p.m., escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Diego saltó del sofá, corriendo hacia la entrada. ¡Mami! Alejandra entró cargando una maleta y luciendo bronceada y relajada. También lucía diferente de alguna manera, más confiada, más determinada. «Hola, mi amor», dijo, abrazando a Diego pero manteniendo sus ojos en mí. «¿Te portaste bien con la abuela?» «Súper bien. Fuimos al parque y vimos la casa donde creció papá, y la abuela me mostró una sorpresa súper genial». Alejandra se tensó ligeramente. «¿Qué sorpresa?». Diego comenzó a contarle entusiasmadamente sobre la casa en Astoria, sin darse cuenta de cómo la expresión de su madre se volvía más fría con cada detalle. «¿Una casa?», preguntó Alejandra cuando Diego terminó su historia. «¿Qué casa?». «Una casa que mi papá le regaló a la abuela», explicó Diego inocentemente. «Es hermosa, y tiene una habitación que sería perfecta para mí si alguna vez me quedo a dormir ahí». Alejandra me miró con una expresión que podría haber derretido acero. «¿Doña Carmen?», dijo con una voz peligrosamente controlada. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Diego, ve a empacar tus cosas. Nos vamos a casa ahora», ordenó Alejandra con una voz que no admitía discusión. «Pero mami, son las 10:30 de la noche», protestó Diego. «¿No puedo quedarme hasta mañana? No tengo escuela porque es día de maestros». «Ahora, Diego». Su tono se había vuelto cortante, y vi cómo mi nieto se encogía ligeramente antes de dirigirse hacia las escaleras. Una vez que escuchamos sus pasos en el piso de arriba, Alejandra se volteó hacia mí con una furia contenida que la hacía parecer una persona completamente diferente de la mujer que había conocido durante 8 años. «¿Dónde está?», demandó. «¿Dónde está qué, mija?». «No me venga con ese mija condescendiente», escupió. «Usted sabe exactamente de qué estoy hablando. La casa, el dinero. Todo lo que Roberto le dejó y que usted ha estado escondiendo». Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. «No sé de qué me hablas». «Mentirosa»,
Su voz se elevó, luego inmediatamente la controló, recordando que Diego estaba arriba. Roberto transfirió dinero por años, compró propiedades, y usted lo sabía todo el tiempo mientras me hacía buscar como una idiota. Me senté en mi silla favorita, tratando de proyectar calma que no sentía. Alejandra, estás alterada. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos civilizadamente? No quiero sentarme. Sus ojos brillaban con una furia que parecía desproporcionada a la situación, a menos que hubiera algo más motivándola. Quiero respuestas. Quiero saber exactamente qué me robó. Yo no te robé nada. Roberto era mi esposo. Cualquier cosa que él compró durante nuestro matrimonio me pertenece a mí, especialmente ahora que él está muerto. Roberto era mi hijo antes de ser tu esposo, respondí tranquilamente. Y lo que él eligió hacer con su dinero era su decisión. Alejandra comenzó a caminar de un lado a otro en mi pequeña sala, sus tacones golpeando el piso de madera como martillazos. Esto es ridículo. Hay leyes sobre esto. Bienes matrimoniales, propiedades comunitarias. Usted no puede simplemente quedarse con lo que debería ser mío. Alejandra, ¿por qué no me cuentas sobre tu viaje a Los Ángeles? Pregunté, cambiando de táctica. ¿Cómo estuvo tu consultoría financiera? Se detuvo en seco, su expresión volviéndose cautelosa. ¿Qué tiene que ver eso con cualquier cosa? Solo curiosidad. Debe haber sido muy importante para dejar a Diego un fin de semana completo. Fue trabajo, respondió evasivamente. Oportunidades de inversión importantes. ¿Con Marcus Webb? Esta vez su rostro se puso completamente pálido. ¿Quién es Marcus Webb? Alejandra, por favor. Los dos sabemos que no fuiste a Los Ángeles por trabajo. Su máscara se deslizó completamente, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Me ha estado siguiendo? No necesitaba seguirte. Roberto sabía sobre Marcus mucho antes de morir. La confesión la golpeó como una cachetada. Se tambaleó ligeramente. Luego se enderezó, su postura volviéndose defensiva. Roberto no sabía nada. Roberto sabía todo, dije suavemente. El engaño, las cuentas falsificadas, los planes para mudarte a California, incluso los internados que visitaste este fin de semana. Eso es imposible. Roberto estaba demasiado ocupado con su trabajo para prestar atención a que su esposa estaba robándole y planeando abandonar a su hijo. Yo no voy a abandonar a Diego. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué visitaste internados que mantienen a los niños todo el año? ¿Por qué preguntaste sobre políticas para estudiantes cuyos padres viven en el extranjero? Alejandra se quedó sin palabras por un momento. Luego su expresión se endureció otra vez. Alguien me está siguiendo. Eso es acoso. Es ilegal. Lo que es ilegal es falsificar la firma de tu esposo en documentos de refinanciamiento. Lo que es ilegal es robar $80,000 de tu familia. Lo que es ilegal es planear llevarte a un niño fuera del estado sin el consentimiento de toda su familia. Diego es mi hijo. Diego era el hijo de Roberto también, y Roberto quería que yo lo protegiera. Roberto está muerto, gritó Alejandra, perdiendo completamente el control. Sus opiniones ya no importan. Yo soy todo lo que Diego tiene ahora. No, dije firmemente, levantándome de mi silla. Diego me tiene a mí. Roberto se aseguró de eso. ¿Está loca? ¿Usted piensa que puede quitarme a mi hijo? Yo pienso que Roberto ya lo hizo. Alejandra me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿De qué está hablando? Saqué la pequeña grabadora que Patricia había recomendado y la coloqué en la mesa entre nosotras. Estoy hablando de evidencia, Alejandra. Evidencia de todo lo que has estado haciendo. Sus ojos se fijaron en la grabadora. ¿Me ha estado grabando? Esta conversación, sí. Y tengo mucho más. Fotos tuyas con Marcus, registros de las cuentas que vaciaste, documentos de los internados que visitaste, transcripciones de tus conversaciones planeando cómo deshacerte del problema de la abuela. Usted no puede probar nada de eso. ¿En serio? ¿Quieres apostar el futuro de Diego a eso? En ese momento,
Escuchamos los pasos de Diego bajando las escaleras. Ambas nos compusimos inmediatamente, volviendo a nuestros roles de abuela preocupada y madre cariñosa. «Ya empaqué todo, mami», anunció Diego, arrastrando su mochila detrás de él. «Pero, ¿puedo regresar pronto? La abuela dijo que podríamos plantar flores en el jardín de la otra casa». «¿Qué otra casa?», preguntó Alejandra con dulzura forzada. «La casa súper bonita que papá le dio a la abuela. Tiene un jardín perfecto para flores». Alejandra me lanzó una mirada venenosa por encima de la cabeza de Diego. «Por supuesto que puedes regresar pronto, mi amor. De hecho, vamos a hacer muchos cambios emocionantes muy pronto». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Diego con curiosidad inocente. «Bueno, he estado pensando que podríamos necesitar un cambio de escenario. Tal vez mudarnos a algún lugar nuevo y emocionante». «¿Cómo dónde?». «Tal vez California. Hay excelentes escuelas allá». Diego frunció el ceño. «Pero no quiero cambiar de escuela otra vez, y no quiero irme lejos de la abuela». «Los niños se adaptan», dijo Alejandra, usando la misma frase que había usado en sus conversaciones grabadas con Marcus. «Y podríamos encontrar una escuela muy especial para ti». «¿Qué tipo de escuela especial?». «Una escuela donde podrías vivir ahí y hacer muchos amigos nuevos». Los ojos de Diego se llenaron de alarma. ¿Vivir en la escuela? ¿Como los huérfanos en las películas? No como los huérfanos, mi amor. Como los niños ricos cuyos padres viajan mucho por trabajo importante. Pero yo no quiero que viajes mucho por trabajo, y no quiero vivir en una escuela. La voz de Diego se estaba quebrando, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Alejandra, en lugar de consolarlo, se estaba frustrando visiblemente con su resistencia. «Diego, a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer porque son mejores para nosotros a largo plazo». «¿Pero por qué tengo que hacer algo que no quiero si tú eres mi mamá? ¿No se supone que las mamás protegen a sus hijos de las cosas que no quieren?». La pregunta, tan inocente pero tan penetrante, dejó a Alejandra sin respuesta por un momento. «Las mamás hacen lo que es mejor para sus hijos», respondió finalmente, incluso cuando los hijos son demasiado pequeños para entender por qué. «Papá nunca me hizo hacer cosas que no quería hacer si no eran necesarias», dijo Diego, su voz pequeña pero firme. «Y la abuela tampoco». «Bueno, papá ya no está aquí», respondió Alejandra con más brusquedad de la que probablemente había intentado. Diego comenzó a llorar en serio entonces, grandes lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sin pensarlo, me acerqué y lo abracé. «Está bien, mi amor», murmuré en su oído. «Todo va a estar bien». «No, no va a estar bien», dijo Alejandra con frialdad, «porque usted no va a estar aquí para confundirlo más». Me enderecé, manteniendo un brazo protector alrededor de Diego. «¿Qué significa eso?». «Significa que hemos terminado con estos jueguitos. Usted va a transferirme todo lo que Roberto le dejó. Va a dejar de llenar la cabeza de Diego con ideas sobre casas secretas y jardines de flores. Y va a aceptar que su papel en nuestras vidas se ha terminado». «¿Y si no lo hago?». Alejandra sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. «Entonces va a descubrir lo que pasa cuando una abuela senil y potencialmente peligrosa trata de interferir con una madre que solo quiere lo mejor para su hijo». La amenaza era clara. Alejandra estaba lista para jugar su carta de hacerme parecer inestable. «Entiendo», dije calmadamente, aunque por dentro estaba temblando. «Bien. Vamos, Diego. Es hora de irnos a casa». Diego se aferró a mí más fuerte. «No quiero irme. Quiero quedarme con la abuela». «Diego, ahora», ordenó Alejandra. «No». Diego se aferró a mi cintura. «No quiero ir. No quiero mudarme. No quiero una escuela donde tenga que vivir ahí». «Diego Morales, ven aquí inmediatamente o vas a estar castigado por una semana». Diego me miró con ojos suplicantes. En ese momento, tomé la decisión que cambiaría todo. «Alejandra», dije firmemente, «Diego se queda aquí esta noche. Está alterado, es tarde,
y forcing him to leave now solo va a empeorarlo. ¿Perdón? Puedes recogerlo mañana después de la escuela. Eso le dará tiempo a los dos para calmarse. Usted no tiene derecho a tomar esa decisión. Tengo derecho a proteger el bienestar emocional de mi nieto. Él no es su nieto, es mi hijo. Y yo soy su abuela, que lo ama incondicionalmente, y no está tratando de enviarlo a un internado en otro estado. Alejandra se quedó parada ahí por un momento, claramente dividida entre hacer una escena más grande frente a Diego o retirarse para reagruparse. Está bien, dijo finalmente. Pero esto no ha terminado, doña Carmen, ni siquiera ha comenzado. Después de que se fue, llevé a Diego arriba y lo ayudé a desempacar otra vez. Él se acurrucó contra mí en su cama temporal, aún temblando por el enfrentamiento que había presenciado. «Abuela», susurró en la oscuridad. «¿Es verdad que mamá me va a enviar a vivir a una escuela?» «No lo sé, mi amor», respondí honestamente. «Pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que estés seguro y feliz». ¿Y no tendremos que estar separados? Voy a hacer todo lo posible para evitar eso también. Esa noche, después de que Diego finalmente se durmió, llamé a Frank y a Patricia. Era hora de acelerar nuestros planes. Alejandra había mostrado sus verdaderos colores, y ya no había duda de que Diego necesitaba protección. La guerra había comenzado oficialmente. Y ahora, por primera vez, yo tenía a Diego bajo mi techo y bajo mi protección. Roberto habría estado orgulloso. El lunes por la mañana amaneció con una llamada que cambiaría todo. Eran las 6:30 a.m. cuando mi teléfono sonó, despertándome de un sueño inquieto. «¿Señora Morales?» La voz era oficial, fría. «Habla la detective Lisa Rodríguez del Departamento de Servicios Sociales. Necesitamos hablar con usted inmediatamente sobre una denuncia que hemos recibido concerniente al menor Diego Morales». Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de denuncia? Prefiero discutir esto en persona. ¿Podemos pasar a verla esta mañana? Digamos, ¿a las 9 a.m.? ¿Tiene que ser hoy? Diego tiene escuela y... Señora Morales, cuando se trata de la seguridad de un menor, no postergamos. ¿Estará usted disponible a las 9? Sí, respondí, aunque mi mente ya estaba corriendo con las implicaciones. Estaré aquí. Después de colgar, inmediatamente marqué el número de Patricia Ruiz. Para mi alivio, respondió al segundo timbrazo. «Carmen, ¿qué pasó?» Le expliqué sobre la llamada de servicios sociales. Patricia maldijo suavemente. Alejandra se movió más rápido de lo que esperábamos. «¿Diego está ahí contigo?» «Sí, aún está durmiendo». «Perfecto. No permitas que se vaya a la escuela hoy. De hecho, no permitas que salga de la casa hasta que sepamos exactamente qué alegó Alejandra». «¿Qué crees que haya dicho?» Basándome en casos similares, probablemente alegó negligencia, ambiente inseguro, tal vez incluso abuso emocional. La pregunta es si fabricó evidencia física también. Patricia continuó con instrucciones específicas. Cuando lleguen los trabajadores sociales, sé cooperativa pero no voluntaria información extra. Responde solo lo que te pregunten. Y Carmen, activa las cámaras de seguridad ahora mismo. Queremos documentar cada segundo de esta visita. A las 8:15, mientras Diego desayunaba tranquilamente sin saber del drama que se desarrollaba a su alrededor, llegó Frank Delgado con Patricia Ruiz. Los había llamado para que estuvieran presentes durante la entrevista con servicios sociales. «¿Cómo está Diego?», preguntó Patricia inmediatamente. «Confundido por qué no va a la escuela, pero por lo demás está bien». Frank sacó una carpeta. «Tengo noticias de Los Ángeles que podrían ser útiles. Alejandra y Marcus se reunieron ayer con un abogado especializado en relocación de menores. También visitaron una cuarta escuela, esta vez preguntando específicamente sobre programas para niños con situaciones familiares complicadas». «¿Situaciones familiares complicadas?».
Típicamente significa niños cuyos padres han perdido la custodia temporalmente o están en disputas legales. Alejandra está preparándose para una batalla de custodia prolongada. A las 9 a.m. exactas, sonó el timbre. A través de la ventana vi un auto oficial del gobierno y 2 personas en trajes profesionales caminando hacia mi puerta. La detective Rodríguez era una mujer latina de mediana edad, con expresión seria pero no hostil. Su compañero, el trabajador social James Patterson, parecía más joven y menos experimentado. Señora Morales, soy la detective Rodríguez. Este es el señor Patterson. ¿Podemos entrar? Por supuesto. Mis abogados también están aquí, si no tienen objeción. La detective Rodríguez levantó una ceja. ¿Sus abogados? ¿Estaba esperando nuestra visita? Cuando se trata de la seguridad de mi nieto, prefiero tener representación legal presente. Una vez que todos estuvimos sentados en mi sala, la detective Rodríguez abrió su carpeta. Señora Morales, ayer recibimos una denuncia de Alejandra Morales, madre de Diego Morales, alegando que usted está creando un ambiente peligroso e inestable para el menor. ¿Qué tipo de ambiente peligroso? Según la señora Morales, usted ha estado llenando la cabeza del niño con historias fantasiosas sobre propiedades secretas y herencias, creando expectativas poco realistas y confundiendo al menor sobre su situación financiera familiar. Patricia intervino. Detective Rodríguez, ¿podríamos ver la denuncia específica? Mis clientes tienen derecho a saber exactamente de qué se les acusa. La detective le entregó una copia del documento a Patricia. Mientras ella lo leía, pude ver su expresión volviéndose cada vez más indignada. «Esto es ridículo», murmuró Patricia. Luego se dirigió a la detective. «Servicios Sociales realmente está investigando a una abuela por, y leo textualmente, confundir al menor con referencias a propiedades que podrían no existir. También hay alegaciones más serias», respondió la detective Rodríguez. «La señora Morales alega que usted mantuvo al niño contra su voluntad durante el fin de semana, que se negó a permitir que el menor regresara a casa cuando su madre lo solicitó». «Eso es absolutamente falso», dije firmemente. «Diego se quedó porque él no quería irse. Su madre había llegado tarde. Él estaba alterado». «Según la denuncia», interrumpió el trabajador social Patterson, «cuando la señora Morales llegó a recoger a su hijo, usted se negó a entregárselo y amenazó con protegerlo de su propia madre». «¿Puedo ver a Diego?», preguntó la detective Rodríguez. «Necesito hablar con él para evaluar su estado emocional y su bienestar». «Por supuesto», respondí, aunque mi corazón latía furiosamente. «Pero quisiera que mi abogada esté presente durante la entrevista. Eso no es protocolo estándar». «Detective Rodríguez», intervino Patricia firmemente, «mi cliente está cooperando completamente. La presencia de un abogado durante entrevistas con menores es un derecho que no pueden negarle». Trajimos a Diego a la sala. Se veía pequeño y confundido, rodeado de tantos adultos serios. «Hola, Diego», dijo la detective Rodríguez con una sonrisa genuina. «Soy la detective Rodríguez. Solo quiero hacerte algunas preguntas para asegurarme de que estás bien. ¿Está bien?» Diego asintió, acurrucándose un poco más cerca de mí en el sofá. «¿Te gusta estar aquí con tu abuela?» «Sí, mucho». «¿Tu abuela te cuida bien? ¿Te da comida, te ayuda con la tarea, se asegura de que estés seguro?» «Sí, siempre. Hace la mejor comida y me ayuda con matemáticas, que son súper difíciles». «¿Alguna vez has sentido miedo o inseguro aquí?» «No, nunca. Me siento súper seguro con la abuela». La detective Patterson intervino. «Diego, tu mamá dice que tu abuela te ha estado contando historias sobre casas y dinero que podrían no ser verdad. ¿Sabes de qué estamos hablando?» Diego frunció el ceño. «¿Quiere decir la casa que papá le dio a la abuela? Esa no es una historia. Fuimos ahí. Es real». Los 2 trabajadores sociales intercambiaron miradas. «¿Fuiste a una casa?», preguntó la detective Rodríguez. «Sí, es súper bonita. Está en el barrio donde creció papá. La abuela tiene las llaves y todo». «¿Y quién te dijo que esa casa pertenece a tu abuela?» «La abuela».
Pero también tiene sentido porque papá siempre se preocupaba por la abuela. Siempre decía que era la persona más importante del mundo para él, después de mí. James Patterson tomó notas furiosamente. Diego, ¿tu mamá alguna vez te ha lastimado o te ha hecho sentir mal? Diego pensó por un momento. No me lastima como pegándome o algo así, pero a veces dice cosas que me hacen sentir mal. ¿Qué tipo de cosas? Como que me voy a tener que ir lejos y vivir en una escuela, y que la abuela no va a poder venir conmigo. Eso me da mucho miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque no quiero estar lejos de la abuela. Ella es como mi lugar seguro, especialmente desde que papá murió. Las palabras de Diego, tan inocentes pero tan poderosas, llenaron la habitación de un silencio incómodo. La detective Rodríguez continuó con algunas preguntas más básicas sobre rutinas, comida, horarios de dormir, todas las cuales Diego respondió de manera que claramente demostraba que estaba bien cuidado y feliz en mi casa. Después de que Diego regresó a su habitación para jugar, la detective Rodríguez cerró su libreta. Señora Morales, basándome en mi entrevista con Diego, no veo evidencia de negligencia o abuso. El menor parece estar bien cuidado y emocionalmente estable. ¿Y las alegaciones sobre propiedades fantasiosas?, preguntó Patricia. Si la señora Morales realmente posee propiedades que le fueron transferidas legalmente, eso no constituye abuso infantil. Mostrarle esas propiedades a su nieto tampoco. Patricia sacó documentos de su portafolio. Detective Rodríguez, aquí están las escrituras que confirman que mi cliente es la propietaria legal de la casa en Astoria, que Diego mencionó. Todo fue transferido legalmente antes de la muerte de Roberto Morales. La detective revisó los documentos rápidamente. Todo parece estar en orden. James Patterson parecía confundido. Pero la señora Alejandra Morales parecía muy convincente. Estaba muy preocupada por el bienestar de su hijo. Frank Delgado, que había permanecido silencioso hasta ahora, intervino. ¿Mencionó la señora Morales que está planeando mudarse a California? ¿O que ha estado investigando internados para Diego? No, respondió la detective Rodríguez. ¿Por qué sería relevante? Porque sugiere que sus alegaciones podrían estar motivadas por algo más que preocupación genuina por su hijo, respondió Patricia. Si planea relocalizarse y quiere minimizar la influencia de la abuela en la vida de Diego, hacer una denuncia falsa sería una táctica conveniente. La detective Rodríguez se veía cada vez más escéptica sobre los motivos de Alejandra. ¿Tienen evidencia de estos planes de reubicación? Frank abrió su carpeta y le mostró fotografías de Alejandra y Marcus visitando escuelas en Los Ángeles, así como registros de las consultas con agentes inmobiliarios. La señora Morales ha estado en una relación extramarital durante más de un año, explicó Frank. Su amante vive en California y ella ha estado haciendo planes para mudarse allá con él, planes que aparentemente no incluyen mantener a Diego cerca de su familia extendida. La detective Rodríguez estudió las fotografías por varios minutos. Esto ciertamente cambia el contexto de su denuncia. Detective, dijo Patricia cuidadosamente, ¿estaría dispuesta a considerar la posibilidad de que la señora Alejandra Morales está usando al sistema de servicios sociales para hostigar a mi cliente como parte de una disputa de custodia más grande? Es posible, admitió la detective. No sería la primera vez. Después de que los trabajadores sociales se fueron, confirmando que no había base para las alegaciones de Alejandra, los cuatro nos sentamos para planear nuestro próximo movimiento. Alejandra acaba de cometer un error muy costoso, dijo Patricia. Hacer una denuncia falsa a servicios sociales va a perjudicar seriamente su credibilidad en cualquier procedimiento de custodia futuro. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora presentamos nuestra petición de custodia de emergencia, respondió Patricia. Tenemos evidencia de que Alejandra está dispuesta a usar tácticas falsas y manipuladoras que ponen en riesgo el bienestar emocional de Diego. Eso, combinado con sus planes de reubicación y los internados, nos da un caso sólido. Frank asintió. Y la entrevista de hoy con Diego fue perfecta. Él claramente expresó que se siente seguro y feliz aquí, y ansioso sobre los planes de su madre. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté.
Puedo presentar los documentos esta tarde, respondió Patricia. Con las alegaciones falsas de Alejandra en el registro, el juez probablemente programará una audiencia de emergencia para mañana o pasado mañana. Esa tarde, mientras Diego hacía su tarea sin saber que su futuro estaba siendo decidido en documentos legales y salas de tribunal, reflexioné sobre cuán perfectamente Roberto había anticipado todo esto. No solo había protegido a Diego financieramente, había creado las circunstancias exactas que nos permitirían protegerlo legalmente también. Alejandra había jugado todas sus cartas, incluyendo las más sucias. Ahora era nuestro turno de mostrar las nuestras. Y gracias a Roberto, nuestras cartas eran mucho mejores que las de ella. 6 meses después, el jardín de la casa en Astoria estaba floreciendo. Diego y yo habíamos plantado rosas rojas como las que Roberto amaba, junto con girasoles porque son felices como tú, abuela, según las palabras de mi nieto. Era un sábado por la mañana perfecto, y Diego estaba en el patio trasero con su nuevo amigo Kevin, construyendo una casa en el árbol que yo jamás habría podido imaginar cuando esto comenzó. La audiencia de custodia de emergencia había sido casi anticlimática. Cuando el juez Howard revisó toda la evidencia, las fotografías de Los Ángeles, las transcripciones de las conversaciones sobre deshacerse del problema de la abuela, los registros de las escuelas visitadas y especialmente la denuncia falsa a servicios sociales, su decisión fue rápida y definitiva. Es claro para esta corte, había dicho el juez, que la señora Alejandra Morales ha estado priorizando sus propios intereses románticos y financieros sobre el bienestar de su hijo. Además, su uso del sistema de servicios sociales para hostigar a una abuela cariñosa demuestra una falta de juicio que me preocupa profundamente. Alejandra había recibido custodia compartida supervisada. Podía ver a Diego 2 veces por semana durante 4 horas, pero solo con un supervisor presente. Cuando intentó apelar la decisión, presentando a Marcus Webb como una influencia paternal positiva, el juez había sido aún más severo. Señora Morales, el hecho de que esté introduciendo al menor a su pareja extramarital, mientras intenta remover a su abuela de su vida, sugiere un sentido gravemente distorsionado de las prioridades familiares. Para sorpresa de nadie excepto quizás de ella misma, Alejandra había dejado de venir a las visitas supervisadas después de apenas 3 semanas. La última comunicación que habíamos tenido de ella fue una tarjeta postal desde Cabo San Lucas, donde aparentemente se había casado con Marcus en una ceremonia privada en la playa. ¿Mami va a regresar alguna vez?, me había preguntado Diego hace un mes, después de otra visita perdida. No lo sé, mi amor, le había respondido honestamente. Pero lo que sí sé es que vas a estar bien sin importar qué. Porque tengo a ti, porque tienes a ti. Eres fuerte, inteligente y lleno de amor. Todo lo demás es extra. Diego había asimilado la ausencia de su madre con una resistencia que me rompía y me enorgullecía el corazón al mismo tiempo. Su terapeuta, la doctora Martínez, me había explicado que los niños son notablemente adaptables cuando tienen aunque sea una figura estable en sus vidas. Carmen me había dicho durante nuestra última sesión: Diego está prosperando porque finalmente tiene consistencia. No más promesas rotas, no más planes que cambian constantemente, no más ansiedad sobre mudanzas o internados. Su mundo es predecible ahora, y eso es lo que necesitaba. La herencia que Roberto me había dejado se había convertido en más de lo que jamás imaginé. El dúplex en Brooklyn me proporcionaba ingresos suficientes para cuidar a Diego cómodamente. La casa en Astoria se había convertido en nuestro refugio de fin de semana, un lugar donde podíamos crear nuevas memorias mientras honrábamos las antiguas. Pero más que el dinero o las propiedades, Roberto me había dado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de salvar a su hijo de una vida de abandono emocional y manipulación. «Abuela, ven a ver». Diego me llamó desde el árbol donde estaba construyendo su casa con Kevin. Encontramos algo increíble. Me acerqué, riéndome al ver a ambos niños cubiertos de tierra y hojas. ¿Qué encontraron? Una caja. Estaba enterrada aquí, como un tesoro de piratas. Kevin bajó del árbol cargando una pequeña caja de metal
que reconocí inmediatamente. Era una caja de cigarros vieja que Roberto había usado para guardar sus tesoros cuando era niño. Canicas especiales, monedas, pequeños juguetes que consideraba valiosos. ¿Podemos abrirla?, preguntó Diego, sus ojos brillando con emoción. Por supuesto. Dentro de la caja había exactamente lo que esperaba, las pequeñas posesiones que Roberto había valorado como niño. Pero también había algo que no esperaba, una nota doblada con mi nombre escrito en su letra de adolescente. Para mami, por si alguna vez vienes aquí y encuentras esto. Estas son mis cosas favoritas de cuando era niño. La canica azul es la que gané en el campeonato de 4º grado. La moneda de plata es del abuelo. El carro pequeño lo compré con mi primer $1 ganado cortando césped. Algún día, cuando tenga mi propia familia, quiero traer a mis hijos aquí y mostrarles dónde crecí. Quiero que sepan que vengo de gente buena que se cuida unos a otros. Si estás leyendo esto después de que algo me haya pasado, espero que mis hijos estén contigo. No hay nadie en el mundo en quien confíe más para enseñarles lo que significa el amor verdadero. Te amo, mami. Roberto P.D. La casa del árbol perfecta necesita una base sólida. Hay tablas y clavos en el garaje. Tuve que sentarme en la hierba, abrumada por la emoción de encontrar esta última carta de mi hijo, escrita décadas antes de conocer a Alejandra, antes de tener a Diego, antes de saber que algún día me necesitaría para proteger lo que más amaba. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Diego, sentándose a mi lado. ¿Te hizo llorar la caja? Sí, pero son lágrimas felices, le expliqué. Tu papá escribió esto cuando era joven, y dice que esperaba que si algo le pasaba, sus hijos estarían conmigo. ¿Yo soy su hijo? Tú eres su único hijo, y eres exactamente lo que él quería que fueras: bondadoso, inteligente, curioso y lleno de amor. Diego estudió la nota por un momento, aunque no podía leer toda la letra cursiva. ¿Papá sabía que yo estaría contigo? Creo que lo esperaba. Tu papá siempre fue muy bueno planeando para el futuro, como cuando escondió la casa y el dinero para protegernos. Exactamente como eso. Esa noche, después de que Kevin se fuera a casa y Diego se durmiera en la habitación que ahora era oficialmente suya, en la casa de Astoria, me senté en el porche delantero con una taza de té, observando el vecindario donde Roberto había crecido y donde su hijo ahora estaba creciendo también. Mi teléfono sonó. Era Patricia Ruiz. Carmen, tengo noticias interesantes. Los abogados de Alejandra contactaron mi oficina hoy. ¿Para qué? Quiere firmar la terminación voluntaria de sus derechos parentales. Me quedé sin aliento. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que renunciaría legalmente a ser la madre de Diego. Tú te convertirías en su tutora legal permanente, con todos los derechos de un padre. Ella no tendría ninguna obligación financiera, pero tampoco ningún derecho legal al niño. ¿Por qué haría eso? Según su abogado, ella y su nuevo esposo quieren empezar fresh sin complicaciones legales de relaciones anteriores. Aparentemente, Marcus no quiere lidiar con pagos de manutención infantil o disputas de custodia futuras. ¿Y qué opinas tú? Honestamente, creo que sería lo mejor para Diego. Eliminaría cualquier incertidumbre sobre su futuro y te daría autoridad legal completa para tomar decisiones sobre su educación, atención médica, todo. ¿Necesita Diego estar involucrado en esta decisión? A su edad, el juez podría pedirle su opinión, pero la decisión final sería tuya como su tutora actual. Después de colgar, me quedé sentada en el porche por mucho tiempo, procesando lo que esto significaría. Diego tendría una estabilidad completa, pero también perdería oficialmente cualquier conexión con su madre biológica. Al día siguiente, durante el desayuno, decidí hablar con Diego sobre la propuesta de Alejandra. Diego, tengo algo importante que discutir contigo. ¿Estoy en problemas? No, mi amor. Es sobre tu mamá. Su expresión se volvió cautelosa. ¿Va a tratar de llevarme con ella otra vez? No. De hecho, es lo opuesto. Quiere que yo me convierta en tu mamá legal oficialmente. Diego frunció el ceño, procesando esto. ¿Qué significa eso?
Significa que yo tomaría todas las decisiones sobre tu vida. Dónde vas a la escuela, dónde vivimos, qué doctores ves. Y significaría que ella no sería tu mamá legal anymore. ¿Pero tú seguirías siendo mi abuela? Siempre seré tu abuela, pero también sería como tu mamá para las cosas legales. Diego pensó por un momento largo. ¿Ella seguiría siendo mi mamá en mi corazón? Eso depende completamente de ti. Nadie puede cambiarte lo que sientes. ¿Y tú seguirías queriéndome igual sin importar lo que decida? Te amaré exactamente igual sin importar qué, siempre. Diego se quedó callado durante el resto del desayuno, claramente pensando profundamente sobre algo muy grande para sus 10 años. Finalmente, mientras yo lavaba los platos, se acercó y se aferró a mi cintura. Abuela, ¿puedo decirte algo que podría lastimar tus sentimientos? Puedes decirme cualquier cosa, mi amor. A veces deseo que mami fuera diferente. Deseo que me quisiera como tú me quieres. Pero no creo que ella sepa cómo. El corazón se me rompió y se sanó al mismo tiempo. Eso no lastima mis sentimientos, Diego. Es muy sabio entender eso. ¿Entonces está bien si digo que sí? ¿A que seas mi mamá legal? Solo si es lo que realmente quieres. Es lo que quiero, porque tú ya eres mi mamá en todas las formas que importan. 3 semanas después, en una sala de tribunal simple con solo Patricia, Frank, Diego y yo presentes, el juez Howard firmó los documentos que oficialmente me convertían en la madre legal de mi nieto. Felicitaciones, señora Morales, dijo el juez con una sonrisa rara. Es refrescante ver un caso donde todo resulta en el mejor interés del menor. Esa noche, Diego y yo celebramos con pizza y una película en nuestra casa de Astoria. Nuestra casa ahora, oficialmente y para siempre. ¿Cómo crees que se siente papá sobre todo esto?, preguntó Diego mientras nos acurrucábamos en el sofá. Creo que está very orgulloso, respondí. Él sabía que te ibas a necesitar protección y se aseguró de que la tuvieras. ¿Crees que sabía que mami se iba a ir? Creo que sabía que si ella se iba, tú estarías bien porque me tendrías a mí. Y yo te tengo, dijo Diego contentedly. Para siempre. Para siempre, confirmé. Mientras Diego se quedaba dormido contra mi hombro, pensé en el viaje extraordinario que habíamos tomado juntos. Roberto había muerto sin saber exactamente cómo se desarrollarían los eventos, pero había puesto en marcha todo lo necesario para proteger lo que más amaba. Las propiedades me habían dado seguridad financiera. La evidencia que Frank había recopilado me había dado protección legal. Pero más que eso, Roberto me había dado la oportunidad de ser madre otra vez, de criar al niño que era su mayor logro en la vida. Al final, el verdadero tesoro que Roberto me había dejado no era la casa, ni los autos, ni el dinero en la caja de seguridad. Era Diego. Y la oportunidad de demostrar que el amor verdadero, el tipo de amor que pone las necesidades de otro antes que las propias, siempre gana al final. Roberto habría estado orgulloso.